Bien, nos quedamos entonces en el Getsemaní. Vamos a ver el libro de Lucas en el capítulo 21, versículo 48. Me voy a permitir leerles la versión de la Biblia de Benz, una de las versiones más ricas que igual uno puede encontrar en español. Y dice así: y le dijo Jesús, refiriéndose a Judas: oh Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso que entre los hombres es el signo de la más tierna y pura amistad? Y de aquí nos vamos a Juan 18, del 4 al 38. También en la Biblia de Benz dice: y así Jesús, que sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir, lejos de subtraerse a su furor, salió y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Luego, pues, que les hubo dicho: yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Habiéndose levantado, les preguntó Jesús otra vez: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús les contestó: ya os los he dicho que yo soy. Si me buscáis, pues, a mí, dejad que éstos se retiren. Fue este un precepto que les impuso un favor de sus discípulos, para que se cumpliese la palabra que a su padre había dicho: ninguno he perdido de aquellos que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba espada, la sacó e hirió a un criado del pontífice, y le cortó la oreja derecha. Era el hombre del criado Malco. Mas Jesús dijo a Pedro: envaina tu espada. ¿No he de beber el cáliz que mi padre me ha dado? Sobreentendiéndose a su voluntad. Los soldados, pues, el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y lo llevaron primeramente ante Anás, pues era este suegro de Caifás, que era pontífice aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos el consejo que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. En tanto, Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del pontífice y entró con Jesús en el atrio de la casa del pontífice. Mas Pedro se quedó afuera en la puerta. Entonces salió el otro discípulo, que era conocido del pontífice, y habiendo hablado a la portera, introdujo a Pedro. Dijo pues la criada portera a Pedro: ¿no eres también tú de los discípulos de ese hombre? Él respondió: no lo soy. Los criados y ministros que habían prendido a Jesús estaban junto a la lumbre porque hacía frío y se calentaban. Pedro también estaba con ellos en pie, calentándose. El pontífice interrogó luego a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Yo he enseñado en la sinagoga y en el templo, a donde concurren todos los judíos de todas partes, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué pues me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído lo que les he dicho. Ellos saben lo que les he enseñado. Y habiendo dicho esto, uno de los ministros asistentes dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al pontífice? Jesús le dijo: si ha hablado mal, di en qué está lo malo. Mas si ha hablado bien, ¿por qué me golpeas? Lo envió luego Anás atado al pontífice Caifás. Simón Pedro estaba en pie junto al fuego calentándose. Le dijeron pues: ¿no eres tú también de esos discípulos? Él lo negó y dijo: no, no lo soy. Entonces uno de los criados del pontífice, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, dijo a este:
pues ¿que no te vi yo con él en el huerto? Pedro lo negó otra vez e inmediatamente cantó el gallo. Llevaron, pues, a Jesús a la casa de Caifás, en donde le habían condenado a muerte, al palacio del gobernador, para suplicar a éste que lo mandase a justiciar. Era entonces por la mañana, a la víspera del día, y no entraron ellos al palacio para no contaminarse entrando a la casa de un incircunciso y poder comer la Pascua. Así que ya estamos, ya cantó el gallo. Un gallo debe de estar cantando antes de las 5 de la mañana, de modo que ya es viernes 5 de la mañana, 5:30, cuando ya está Jesús, está siendo llevado ante Poncio Pilato. Ya estamos con Poncio Pilato, ¿sí? Entre 5:45, 6 de la mañana. Poncio Pilato, pues, para acomodarse a sus escrúpulos, salió a ellos afuera y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Le respondieron ellos: si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado para que lo hicieras morir. Y les dijo Pilato: si creéis que ha merecido la muerte, tómenlo vosotros y juzgadlo conforme a sus leyes. Los judíos le dijeron: no nos es lícito matar a nadie. Como tú sabes, a ti está reservado este derecho. Aconteció todo esto para que se cumpliese la palabra que Jesús había proferido, significando de qué muerte había de morir, pues había declarado que sería entregado a manos de los gentiles y crucificado por ellos. Con esto entró Pilato de nuevo al palacio, y habiendo llamado a Jesús le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿dices esto de ti mismo, o bien otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó: ¿soy acaso judío para saber que hay un rey de los judíos? Tu nación y los pontífices te han entregado en mis manos como blasfemo y sedicioso. ¿Qué has hecho que haya dado lugar a esta acusación? Jesús, queriendo desvanecer la inquietud que su título de rey podía acusarle, respondió: mi reino no es de este mundo. Y fácil es advertirlo, pues que si fuese de este mundo, de este mundo sería mi reino, mi gente habría combatido para que yo no fuese entregado a los judíos. Mas mi reino no es de este mundo, cuando nadie combate para defenderme. Con esto le dijo Pilato: luego, ¿tú eres rey? Jesús le respondió: tú lo dices. Yo soy rey. Para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad y reinar por ella sobre los que la aman. Así, todo el que pertenece a la verdad escucha mi voz y recibe con sumisión la verdad que yo le anuncio. Le dice Pilato: ¿qué cosa es la verdad? Y dicho esto, sin aguardar la respuesta de Jesús, salió otra vez a los judíos y les dijo: ninguna culpa hallo yo en este hombre, y no puedo condenarlo a muerte. Vamos pues a Lucas 23, del 5 al 17. Voy a continuar leyendo la versión de la Biblia de Benz. Dice: pero ellos insistían más y más diciendo: alborota al pueblo con su doctrina que propala por toda la Judea, empezando desde Galilea hasta aquí. Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre acusado era Galileo. Y luego que supo que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a éste, que también se hallaba aquellos días en Jerusalén, a donde había acudido a celebrar la fiesta de la Pascua. Habiendo visto Herodes a Jesús, se alegró en gran manera, porque estaba ansioso de verlo desde hace mucho tiempo, a causa de haber oído muchas cosas de él, y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía pues muchas preguntas, mas nada le respondía Jesús, porque eran preguntas inútiles dirigidas únicamente a satisfacer su curiosidad. Mientras tanto, los príncipes de los sacerdotes y los escribas insistían constantemente acusándolo sin que Jesús profiriese una sola palabra para justificarse. Mas Herodes, con todos los de su corte, lo despreció, haciéndolo vestir de una ropa blanca, se burló de él y lo remitió a Pilato. Vamos a ver más o menos qué horas eran. Si estaba con Pilato como a eso de las 6 de la mañana, Pilato se lo manda a Herodes, deben de estar siendo como entre 6:30, cuarto para las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana ya está de regreso Jesús y está otra vez con Pilato.
Y con esta ocasión, estoy en el versículo 12, y con esta ocasión se hicieron amigos Herodes y Pilato en el mismo día, pues antes eran enemigos el uno del otro. Habiendo Pilato convocado a los príncipes de los sacerdotes y a los magistrados y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como sublevador del pueblo. Y ya veis que interrogándolo yo, delante de vosotros, ningún delito hallo en este hombre de los que lo acusáis. Tampoco lo halló Herodes, pues os remití a él, y ved aquí que nada le ha hecho que indique haberlo juzgado digno de muerte. Y así, después de castigado, lo pondré en libertad. Pilato tenía entonces que entregarles libre por la fiesta de la Pascua un reo, y queriendo aprovechar esta ocasión para libertar a Jesús, les propuso al pueblo. Vamos a Juan capítulo 18, versículos 39 y 40. Seguimos leyendo la versión de la Biblia de Benz. Pero hay entre vosotros la costumbre que os entregue libre un reo en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os ponga en libertad al rey de los judíos? Entonces todos clamaron de nuevo diciendo: no queremos a ese, sino a Barrabás. Era este Barrabás que ellos preferían en lugar de Jesús, un hombre que estaba preso por ladrón y homicida. Vamos a Lucas 23, 20-22. Seguimos en la versión Biblia de Benz. Pilato, queriendo siempre libertar a Jesús, les habló de nuevo para que consintiesen en ello. Pero ellos gritaban diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Mas él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este hombre, ningún delito de muerte hallo en él, y así lo castigaré y lo dejaré libre. Mateo 27, 17 al 25. Estando pues congregados todos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os liberte? ¿A Barrabás o a Jesús, que es llamado Cristo? Él proponía esta alternativa en favor de Jesús porque sabía bien que por envidia se lo habían entregado, y esperaba que el pueblo, menos envidioso de su gloria que los sacerdotes y más sensible a sus milagros, le prefiriera en lugar de un ladrón y un homicida. Y además, estando él sentado en su tribunal, su mujer le envió a decir: no te mezcles en las cosas de ese justo, porque hoy he padecido muchísimo en un sueño por su causa. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos hicieron inútil la buena intención de Pilato, porque persuadieron al pueblo a que pidieran a Barrabás e hicieran morir a Jesús. Tomando, pues, la palabra al presidente, les dijo: ¿a quién de los dos queréis que os deje libre? Y ellos le respondieron: a Barrabás. Les dijo Pilatos: pues ¿qué he de hacer de Jesús llamado Cristo? Todos le respondieron: sea crucificado. El presidente les replicó: pero ¿qué mal ha hecho? Y ellos se pusieron a gritar más diciendo: sea crucificado, sea crucificado. Viendo Pilato que nada aprovechaba, antes bien que si se obstinaba más el tumulto llegaría a ser mayor, mandó traer agua, y lavándose las manos delante de todo el pueblo les dijo: estoy inocente de la sangre de este justo. Vosotros si queréis haceros responsable de ella. Y todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos empero instaban, Lucas 23, 23 al 24. Ellos empero instaban con mayores gritos pidiendo que se crucificase, y cuanto menos dispuesto veían a Pilato a concederles su demanda, más redoblaban sus gritos. En fin, Pilato, temiendo alguna sedición, resolvió que se ejecutase lo que ellos pedían. Vamos a Mateo 27, 26 al 30. Entonces les puso libre a Barrabás, y habiendo hecho azotar a Jesús, se los entregó para que lo crucificasen. Al mismo tiempo los soldados del presidente, es decir, de Pilato, llevando a Jesús al pretorio, juntaron alrededor de él toda la corte, y quitándole sus vestiduras,
le cubrieron con un manto de púrpura, y habiendo hecho una corona de espinas entretejidas, se la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha, e hincada la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: Dios te salve, rey de los judíos. Y escupiéndole en el rostro, tomaban la caña que en lugar de cetro le habían puesto en la mano, y le herían en la cabeza, y enterraban en ella las espinas de la corona. Juan 19:4. Después de esto, volvió a salir Pilato y dijo a los judíos: He aquí que os lo traigo fuera, para que reconozcáis que ningún delito encuentro en él. Salió en efecto Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato, presentándolo a los judíos, les dijo: He aquí al hombre. Habiéndolo visto, pues, los pontífices y ministros, todo cubierto de sangre, lejos de moverse a compasión, clamaban diciendo: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Les dice Pilato: Tomadlo vosotros y crucificadlo, pues yo no hallo delito en él. Le replicaron los judíos: Tenemos una ley, y según esta ley nuestra, debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Oyendo Pilato estas expresiones, tuvo aún más temor de hacerlo morir, recelando que no fuese en efecto hijo de algún dios, el cual no dejaría de vengar su muerte. Y para asegurarse volvió a entrar al palacio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta alguna. Le dijo pues Pilato: ¿No quieres hablarme? ¿Ignoras que tengo poder para hacerte crucificar y poder para dejarte libre? Le contestó Jesús: No tendrías poder alguno contra mí si no te lo hubiesen dado de lo alto. Por tanto, quien me ha entregado a ti por pasión ha cometido un pecado mayor que tú, que me condenas a muerte por debilidad. Después de esto buscaba Pilato modo de liberarlo, pero los judíos gritaban diciendo: Si liberas a ese hombre, no eres amigo del César, porque todo el que se hace pasar por rey se declara contra el César. Oyendo Pilato estas palabras y temiendo que lo hiciesen sospechoso para con el César, sacó a Jesús y sentándose en un tribunal en el lugar que en griego se llama Litóstrotos y en hebreo Gabatá, en español el empedrado. Era entonces el día de la preparación de la Pascua, cerca de la hora sexta del día. Aquí vale la pena hacer un paréntesis. Recuerden que en el horario judío empieza el día a las 6 de la mañana. Ahí empezaría la primera hora del día. ¿Sí? El día dura 12 horas y la noche 12 horas. De modo que si el día empieza a las 6 de la mañana, termina a las 6 de la tarde. Y la noche empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana. De modo que a la primera hora es la hora sexta, la primera hora serían las 6 de la mañana para nosotros. La segunda hora, las 7 de la mañana. La tercera hora serían las 9 de la mañana. Así que entonces ya lo podemos ver. Era entonces el día de la preparación de la Pascua, cerca de la hora sexta del día. Esto significa que ya iban a ser como las 12 del día. Y dijo a los judíos para hacer el último esfuerzo en sus corazones: Ved aquí a vuestro rey. Pero ellos gritaban: Quítalo, quítalo del mundo, crucifícalo. Pilato les dice: ¿He de crucificar a vuestro rey? Los pontífices respondieron: No tenemos más rey que el César. Entonces, pues, se lo entregó para que lo crucificasen. Cogieron a efecto a Jesús y lo sacaron, y cargando él mismo su cruz, se dirigió al lugar que se nombra el Gólgota, es decir, el lugar de la calavera, en donde lo crucificaron y con él a otros dos, por un lado y por otro, quedando Jesús en medio. Escribió igualmente Pilato un letrero y lo hizo poner sobre la cruz. El letrero decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Muchos, pues, leyeron este rótulo por hallarse cercano a la ciudad el sitio en que Jesús fue crucificado. Estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Con esto los pontífices de los judíos decían a Pilato: No escribas Rey de los judíos, sino que el que dijo: Soy Rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está, y se quedó así. Marcos 15, versículo
20 al 32. Dice también en la versión de la Biblia de Benz: y después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de escarlata y volviéndole a poner sus vestidos, le sacaron para crucificarle. Y al ir caminando, obligaron a llevar la cruz de Jesús a un hombre de Cirene llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, que venía de su casa de campo y pasaba por allí. Y le condujeron hasta el lugar llamado Gólgota, es decir, lugar del Calvario, donde le dieron a beber vino mezclado con mirra, que era el que se daba a los criminales para debilitar en ellos la impresión de los tormentos, mas habiéndole probado para sentir su amargura, no quiso beberle, para no disminuir los males que quería padecer. Y después de haberle crucificado, se dividieron sus vestidos, echando suertes para saber lo que cada uno había de llevar. Y era la tercera hora del día cuando le crucificaron. Es decir, si el día empieza a las 6 de la mañana, la tercera hora era las 9 de la mañana. ¿Sí? Vamos a verlo. 6 de la mañana, ahí empieza el día. La hora nona, la novena hora, ¿sí? Van a ser las 3 de la tarde. Y entonces, el horario que nosotros tenemos, lo tenemos que ajustar al horario judío. Entonces, estamos leyendo que también pueden estarnos escribiendo en la hora del horario judío. Entonces, recuerden, 6 de la mañana empieza el día. Primera hora del día son las 6 de la mañana, la segunda hora las 7 de la mañana, tercera hora las 9 de la mañana, ¿sí? Y entonces tenemos que saber identificar cuándo nos están hablando del horario en el horario judío y cuándo nos están hablando del horario en nuestro horario latino. Entonces, ya vimos que Jesús lo están llevando a crucificar, dice y era la hora tercera del día cuando le crucificaron. Eso significa que nos están diciendo el horario del horario judío. Es decir, la tercera hora no significaban las 3 de la mañana, sino la tercera hora del día. Eran las 9 de la mañana, ¿sí? Y ya se lo estaban llevando a crucificar. De modo que si hacemos la reseña, vemos que empezamos jueves 6 de la tarde, están en el aposento alto. Después vimos que en la noche están saliendo al Getsemaní. Llegan a prenderlo por ahí de las 3 de la mañana en el Getsemaní. Lo llevan Anás y Caifás en la madrugada, a las 4 de la mañana, 4:30. 5 de la mañana canta el gallo, Pedro ya lo negó 3 veces, es llevado ante Poncio Pilato a las 6 de la mañana, después está con Herodes como a las 7 de la mañana, es regresado con Poncio Pilatos a las 8 de la mañana y es azotado y llevado al Gólgota como a las 9 de la mañana, ¿sí? Y después de haberle crucificado, sirvieron sus vestiduras echando suertes para saber lo que cada uno había de llevar. Y era la tercera hora del día cuando le crucificaron. Y la causa de su muerte estaba escrita en este título que se había puesto sobre su cabeza: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su diestra y otro a su siniestra. Y así se cumplió esta expresión de la Escritura, y fue puesto en la clase de los malvados. Los que pasaban por allí le blasfemaban, meneando la cabeza y diciéndole: «Hola, tú que destruyes el templo de Dios y que le reedificas en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz». Los príncipes de los sacerdotes con los escribas, mofándose también de él, le decían unos a otros: «¿Ha salvado a los demás y no puede salvarse a sí mismo? Que baje ahora de la cruz el Cristo Rey de Israel, para que veamos su poder y creamos en él». Vamos a Mateo 27, versículo 43, versión Biblia de Benz. Él pone su confianza en Dios, pues si Dios le ama, libre de la hora. Esto debe esperar, ya que dijo: «Yo soy el Hijo de Dios». Vamos a Juan 21, 23, 29. Si ustedes se dan cuenta, lo que he tratado de hacer es poner en orden cronológico los pasajes que aparecen en las Sagradas Escrituras para que igual y podamos tener continuidad.
Juan 21, del 23 al 29. Los soldados, entre tanto, habiendo crucificado a Jesús, cogieron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Y la túnica también. Era la túnica sin costura, toda de una pieza de arriba a abajo. Así dijeron entre ellos: no la dividamos, mas echémosla a la suerte para ver de quién es. Se hizo así en efecto, a fin de que se cumpliese la escritura que dice: se repartieron entre sí mis vestidos y echaron suerte de mi túnica. Y esto mismo hicieron los soldados, que cumplieron de este modo la profecía. Estaban a este tiempo junto a la cruz de Jesús la madre de éste, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Jesús, pues, habiendo visto a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí a tu madre. Y desde aquel punto la recibió el discípulo en su casa y la trató como a su propia madre. Luego, sabiendo Jesús que todo cuanto de él se había predicho se cumplía, para que también se cumpliese otra parte de la escritura, dijo: tengo sed. Estaba entonces puesto allí un vaso lleno de vinagre, y los soldados, acomodando en la punta de una vara de hisopo una esponja empapada de vinagre, la aplicaron a su boca. Lucas 23, 36 al 45. También los soldados lo escarnecían, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había igualmente encima un letrero escrito en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. ¿Sí? Es las iniciales que muchas veces hemos visto que dicen INRI, significan Jesus Nazarenus Rex Iedaeorum, que significa Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Uno de aquellos 2 ladrones que estaban crucificados blasfemaba contra Jesús, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Mas reprendiéndole, el otro le decía: ¿tú tampoco, como estos otros, temes a Dios cuando te hallas en el mismo suplicio? Aún nosotros estamos aquí justamente, pues recibimos la pena de nuestros delitos, pero éste ningún mal ha hecho. Después dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando hayas llegado a tu reino. Y Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya casi la hora sexta del día. Eso significa, sí, se fija que estamos viendo ahora el calendario y el horario judío. ¿Sí? La hora sexta del día serían las 12 del día de nuestro horario. ¿Ok? Entonces, era ya casi la hora sexta del día y las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta la hora nona, es decir, hasta la hora novena. ¿Sí? Si empieza a las 6 de la mañana, más 9, 15 horas, significaba a las 3 de la tarde. Entonces lo que nos está diciendo, desde la hora, ¿sí? Desde la hora sexta, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, ¿sí? Se cubrieron de tinieblas toda la tierra hasta la hora nona. Se oscureció el sol durante este tiempo y se rasgó por en medio el velo que separaba el lugar santo del Santísimo de lo más del templo, desde la parte de arriba hacia abajo. Mateo 26, 46, 49. Y cerca de la hora nona exclamó Jesús con gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban presentes oyendo esto decían: a Elías llama. Y luego uno de ellos, para retardar un poco la muerte de Jesús y dar lugar a que viniese en su socorro, Elías corrió a llenar una esponja de vinagre y, puesta en la punta de una caña, le daba a beber. Los otros, temiendo que no viniese el profeta cuando él se acercaba a la cruz, le decían: deja, no te acerques, veamos si viene Elías a liberarle. Bien, vamos a continuar con esto. Vamos a la tercera parte de este mensaje. No le cambien, tómense un tiempo y vamos a seguir transmitiendo, ¿sí? No le cambien.